La ciencia ha sido la sustituta de los pinceles, de los viejos pinceles, las viejas meditaciones y los estados místicos. Ahora los aparatos intentan decirnos algo. La sorpresa, la última sorpresa, tiene nombre y apellidos. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, ¿qué tal? Es una enfermera que lleva cerca de 20 años trabajando en una unidad de cuidados intensivos. Para que nos hagamos una idea, fue la encargada de realizar un programa de posgrado en la Universidad de Gales para llevar a cabo una de las primeras investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte en un entorno hospitalario. Porque si estamos hablando de experiencias cercanas a la muerte, qué mejor lugar, ¿no?, que una sala de cuidados intensivos donde la muerte, por desgracia, se confunde casi a diario con la vida. El objetivo que se propuso Sartori era descubrir si estos fenómenos se deben a simples alucinaciones cerebrales o si quizá, serían una prueba de que puede existir algo más allá de la muerte. Sus indagaciones fueron supervisadas por el doctor Peter Fenwick, un conocido neuropsiquiatra que sonará a nuestros oyentes porque es un especialista en experiencias cercanas a la muerte y porque en su día pasó también incluso por Cuarto Milenio. En este caso, los sujetos del estudio de Penny Sartori fueron los pacientes del Hospital Morriston, en la ciudad de Swansea, en Gales. Y los resultados, por lo curiosos y por lo sorprendentes, convirtieron a Sartori en una experta mundialmente reconocida en este campo. Una enfermera que dice, yo voy a dar el salto, yo no me voy a callar. Yo llevo 20 años recuperando información de primera mano, incluso a veces más de primera mano, porque en muchos casos era la única persona que daba la mano al moribundo, que estaba en ese momento describiendo el túnel. Una investigación como pocas ha habido en los últimos tiempos, y una investigación que tiene algunas perlas como investigación de experiencias cercanas a la muerte y lucidez antes de la muerte, por ejemplo en enfermos de Alzheimer, en niños, y llega al nivel de haber solicitado formalmente que el ámbito de las ECM se estudie en el Reino Unido dentro de la medicina, que sea un elemento importante para todos aquellos médicos que se encuentran habitualmente con estos testimonios y que no saben muy bien qué hacer, porque muchas veces, como dibujó el Bosco, como pintó Hieronymus van Aken, aparece una figura que dice no es tu momento, y entonces el resucitado, entre comillas, se convierte en un paciente que regresa a la vida, pero con la vida, y es otro de los elementos que ha estudiado Sartori, completamente transfigurada, completamente cambiada, Diego. Sí, su investigación, Iker, comienza en 1998 y desde entonces hasta prácticamente ahora mismo, en el que hace un par de semanas apareció su último libro en Reino Unido, un libro que se llama La sabiduría de las ECMs y que, según nos contaba, espera que pueda ser publicado en España próximamente. Penny Sartori ha recopilado, pues como dices, un gran número de expedientes relacionados con pacientes que después de haber sido declarados clínicamente muertos, pues han relatado experiencias similares en las que se habla de una serie de elementos que hoy en día son ya pues verdaderos iconos de estos sucesos. Es una especie de patrón, Iker. Un patrón concreto, un patrón que nos cuenta esta enfermera que ha entrevistado Milenio 3 con Diego Marañón a la cabeza, ha podido encuestarla y le agradecemos muchísimo porque parece que es medicina prohibida, ¿no?, en algunos lugares, y sin embargo el impacto sociológico en el Reino Unido es grande porque no se ha conformado con listar casos de los 300 pacientes en la UCI que ha encuestado, sino que ha ido haciendo un trabajo de método científico e hilando y llegando a conclusiones que estoy seguro que van a querer escuchar esta noche. Es uno de los muchos temas que tenemos esta madrugada en nuestros oyentes, Carmen, así que buenas noches. Si quieres, ponemos líneas de contacto porque estoy seguro que también va a haber personas familiares que sufrieron o vivieron, ojo, sufrieron porque es muy impresionante, pero los que han vuelto pasan dos cosas, y esto es una especie de nexo en muchos países, no solo en el Reino Unido o en España. Muchos quieren volver a ese estado de ver la luz, y muchos cuando han vuelto han sido conscientes y han somatizado su experiencia en ese otro lado o en la puerta del otro lado, resulta que han tenido un crecimiento espiritual humano. La visión de la vida es tan diferente, lo que importaba antes no importa nada, lo que no importaba nada es lo importante. Y atentos porque veo a Javi Pérez Campos enfrascado ahí. Esta es una noche de investigación con novedades, ¿eh? Javi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Novedades esta noche sobre un tema habitualmente estancado, habitualmente como las ECM, donde no se va más allá, que son las apariciones marianas. Sigues alucinando con el trabajo del buen amigo Requejo, ¿eh? Sí, porque además es un tema efectivamente del que parece que se nos ha contado todo, que se ha vinculado ya pues a todas las posibilidades que existen, ¿no? Incluso al fenómeno OVNI era lo último a lo que habían relacionado este tema. Bueno, pues Marcelino Requejo ha ido un paso más allá y se pregunta qué ocurriría y quién son estas deidades supuestamente relacionadas con la Virgen María, por qué llevarían apareciéndose tantos miles de años antes incluso de la aparición del cristianismo. Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Muy atentos porque es para filosofar y debatir lo que he descubierto
descubierto Penny Sartori, esta enfermera milagrosa que se atreve a escribir pues 15 años de trabajo en la UCI. Vamos a sorprendernos, y vamos a sorprendernos, desgraciadamente creo, aunque habrá un hilo de esperanza, con el final de tu trilogía de la crisis. Pues sí, vamos a poner la guinda. Hemos hablado durante 2 programas de lo que pasó hace muchos años, de cómo se podía prever o cómo gente podía prever lo que había pasado, pero esta noche vamos a hablar de lo que pasará, o mejor dicho, de lo que esperemos que no pase. Clara Tauces, buenas noches. Muy buenas noches. Y encima, a pesar de todos estos temas donde, bueno, habrá mucha discusión, yo creo, y mucho debate interesante, viajaremos a un lugar. ¿Dónde nos vamos a ir después con tu archivo? Vamos a ir no muy lejos de las experiencias cercanas a la muerte, porque seguimos en Reino Unido, concretamente en el norte de Londres, en el cementerio de Highgate. ¿Y por qué? Luego lo contamos. Penny Sartori, la enfermera, 20 años prácticamente trabajando en una UCI, mano a mano con la muerte y con la vida, reflejando minuciosamente, como notaria del más allá también, lo que ocurre, lo que dicen, lo que cuentan, y, como pasa pocas veces, con la valentía de decir: yo lo traslado al público todo esto. Las ECM parecen seguir un patrón. A veces la experiencia puede comenzar con la persona saliendo de su cuerpo, con un evento extracorporal en la que ven esta situación desde un plano superior. En ocasiones atraviesan una especie de túnel con una luz brillante. Y aunque esa luz es muy brillante, casi cegadora, se sienten muy cómodos en ese lugar. No hay dolor, hay mucha paz, mucha felicidad. A veces se ven a sí mismos en un bello jardín de aspecto primaveral, con hierba y flores de muchos colores, y a veces se encuentran con sus familiares y amigos fallecidos. Estas personas suelen decirles que no ha llegado su momento, que tienen que volver a la vida. En ocasiones pueden ver también figuras metarreligiosas, figuras que por lo general están asociadas con la cultura de la persona. Por ejemplo, si es un occidental, se encuentra con la figura de Jesús, mientras que si se trata de un hindú, puede encontrarse con Yamduts, que son mensajeros del dios de la muerte. Por lo general, después de la experiencia, la persona sale profundamente transformada y experimenta grandes cambios en su vida como resultado de lo que les ha ocurrido. Grandes cambios que habitualmente tienden hacia una mayor espiritualidad. Las personas que quizá estaban muy apegadas a lo material, al dinero, a una vida destinada a producir constantemente, de pronto parece que, como por ensalmo, después de una experiencia límite, porque no olvidemos que estamos hablando o de una enfermedad muy grave, o de una crisis tremenda, o de un fallo en una operación, es decir, están ahí en el limbo durante un tiempo, observan todo esto y a la vuelta tienen muy clara la experiencia, tienen con una limpidez, de una forma diáfana, dónde han estado, qué han visto, ese jardín, ¿por qué ese jardín? La visión más racional es que eso está en alguna celdilla de nuestro cerebro, ¿no? Como un arquetipo insertado en nuestra mente colectiva y salta como un resorte, como si fuésemos una consola, ¿no? O un ordenador que se reinicia. ¿Es posible? ¿O hay algo más? ¿O ese jardín está ahí de verdad en algún sitio y acudimos a esa idea mental por algo, para aliviarnos de algo? Lo cierto es que cuando vuelven, las transformaciones espirituales, y no en el aspecto solamente religioso, sino en el aspecto de vivir tu vida como en consonancia con esa luz que tú ya has visto y que ya nunca vas a poder olvidar. En todos los estudios, desde los de Raymond Moody, que son los que rompen un poco el fuego, y lo interesante es comprobar, ya lo hablaremos compañeros, que los grandes estudios tan atacados, tan vilipendiados en ocasiones, resulta que Raymond Moody, por lo menos en un 70-80%, estaba dando con la clave que luego se sigue repitiendo. Los expertos científicos, Sam Parmia, Fenwick, en España el doctor Gaona, resulta que están recogiendo la misma información. ¿Es solamente un contagio sociológico? Parece que hay algo más fuerte. Por ejemplo, en esos libros o en esas tablas flamencas dibujadas hace 500 años, donde lo que se ve es exactamente lo mismo que contaban los pacientes a Moody. Pero hay algo más, Diego, y es que esta mujer no se ha contentado solo con la experiencia en el túnel, sino con la experiencia que se vive en la UCI, en la habitación. Sí, efectivamente ha ido un poco más allá de todos esos factores que a todos nos pueden sonar más o menos, ¿no? Ese túnel con esa luz al final, esa llamada de algún familiar. Ella ha ido más allá y se ha puesto a analizar lo que ocurre, como dices, en esa habitación. Y se ha encontrado con cosas muy curiosas, con coincidencias en muchos casos, que tienen que ver, por ejemplo, con que la gente intuye de alguna manera el momento exacto en el que va a morir. Hay otros pacientes que ella dice que parecen decidir por sí mismos el día y la hora, que esperan a morir cuando están solos en la habitación, cuando sus familiares se van de su lado, como si tuvieran la capacidad de adelantar o de retrasar su muerte. Parecen compartir también sueños premonitorios, o incluso existen presentimientos, ¿no?, de terceras personas que, sin saber que alguien está ingresado o que ha sufrido un accidente, están seguros de que ha fallecido. Ella
sostiene que el fenómeno Iker es absolutamente real y que además, con el paso del tiempo, estas experiencias van a resultar más y más comunes, sobre todo por el avance en torno a las técnicas de resucitación médicas. Además, como dices, y puesto que las ECMs cambian drásticamente la vida de quienes pasan por ellas, propone hacer un esfuerzo para aconsejarlos y tratarlos psicológicamente. Esto lo veremos más adelante, pero ella también nos hablaba de esas presencias que ella detectaba, porque los pacientes hacían gestos, intentaban comunicarse en la cama del hospital con alguien que resultaba invisible para el personal médico. Realmente no lo sabemos. Desde muy pronto en mi carrera como enfermera pude ver en aquella sala a muchos pacientes a punto de morir y definitivamente fui testigo de cómo hacían gestos a personas que yo no podía ver, de cómo se dirigían a ellos, pero también parecía que se sentían reconfortados por quienes quiera que fuesen. Así que en relación a estas presencias, no sabemos por qué la gente sufre esas experiencias, pero es interesante hacer notar que en algunos casos la gente afirma haber hablado con personas que ellos no sabían que habían muerto en el momento en que estaban experimentándolo. Este es un aspecto muy interesante de estos casos. A esos testimonios de personas, hablamos de personal médico, de muchos médicos apoyando esta investigación de Penny Sartori, que habla, UCI adentro, que es lo interesante, de cómo se repite ese otro patrón. La persona mira un punto de la habitación y la mayoría de las veces es un diálogo agradable, un diálogo sereno, un diálogo incluso de felicidad y con sonrisas. ¿Quién aparece ahí? Lo fácil, lo sencillo, como siempre, es acudir al cerebro en esta sociedad mecanicista que todo lo reduce al engranaje de células como si fueran cables de una maquinaria. Pero resulta que los casos se repiten con milimétrica insistencia. Y hay más fenómenos que nos dan una postal completa de las ECM como quizá nunca antes se había tenido. Ya no es la experiencia del moribundo, ya no es los gestos, las sonrisas, el señalar a un punto de la pared, el decir vienen mis padres, ahí está mi viejo amigo. Personas que hablan con nombres y apellidos en ocasiones, o personas que luego se recomponen y que han descrito una experiencia de cómo estaba sonriendo a los pies de la cama alguien que en esos días, en otro lugar del país o del mundo, había fallecido y se aparecía. También hay luminiscencias, también hay neblinas, también hay fenómenos que acompañan al moribundo y que por vez primera en Gales, en la UCI, se han reseñado con perfección. Algunos de mis colegas han visto esta especie de luz o neblina rodeando al cuerpo mientras éste está muriendo. Yo nunca he podido verlo, pero es algo que también ha sido confirmado por muchas enfermeras. Hace poco, en las últimas 2 semanas, he recibido muchos correos de personas que describen la visión de una cierta forma, luz o neblina abandonando un cuerpo. Y también dentro del enfermo, el moribundo, el que está a punto de dar el paso, que miramos habitualmente con lástima, con angustia, como si fuera un terrible drama, como si no fuésemos conscientes, que es la gran paradoja del ser humano, de que todos nosotros vamos a pasar por ese umbral. Como decimos, nos olvidamos, quizás sea una forma de vivir, bueno, pues sin prestar excesiva atención o con excesivo miedo, pero creemos que a nosotros nos va a tocar y a ese otro u otra, sí, pobrecillo, y sin embargo simplemente se ha adelantado en el tiempo, durante unos minutos, unas horas, unos días, unos años, y resulta que aparece otro fenómeno del que se ha hablado muy poco, y que esta enfermera, después de las 300 encuestas, con 15 narraciones completas, como trabajo metódico, sociológico, científico, nos cuenta que aparece algo rarísimo. No es luz, pero es lucidez, Diego. Sí, ella, como novedad o como tema poco tocado en torno a las ECMs, en su libro aborda las experiencias cercanas a la muerte en los niños y en los enfermos de Alzheimer. Este último punto, sobre todo, es bastante poco conocido y Sartori dice que resulta, digamos, de alguna manera un recurso cínico explicar el fenómeno de las ECM a partir de las disfunciones cerebrales. Y esto precisamente se sostiene con estos ejemplos de las personas ingresadas con Alzheimer. Personas que aparentemente y de forma repentina en ese trance recuperan la capacidad de raciocinio. Esto es algo que ella ha podido constatar. Esto es fuerte, Diego. Lo que estás contando ahora es una novedad tremenda. Sí. Personas lastradas por el Alzheimer que en ese canto del cisne, como se dice popularmente, o esa mejora final, o esa conciencia de la muerte, ya no solo es una mejoría hasta física, sino que recobran algo que científicamente parece imposible. Esos tejidos dañados del organismo que impiden el pensamiento, la memoria, el raciocinio incluso,
de repente se recomponen. ¿Cómo es posible? Sí, estamos hablando, y tenemos que recordarlo, de personas que están al borde de la muerte, están ya en un momento absolutamente terminal de esa enfermedad, son incapaces de articular o de comunicarse con sus seres queridos, y justo en ese momento en el que estas experiencias tienen lugar, comienzan a hablar con total coherencia, con plenas capacidades, interactúan con esta gente que hablábamos antes, que aparentemente no está en la habitación, y que a menudo ellos identifican con sus familiares fallecidos. Sartori nos contaba en esta entrevista, y ahora lo vamos a escuchar, que después de esta serie de experiencias, estos enfermos de Alzheimer de alguna manera dejan de estar intranquilos, dejan de sentir ansiedad, y casi todos ellos acaban dejando esta vida con una sonrisa en la cara. De esto también hemos hablado con ella, Iker. Existe algo conocido como lucidez terminal. Algunas personas que sufren Alzheimer, que quizás están en un estado de incoherencia y de incapacidad para seguir una conversación, unos días antes de morir, ciertamente se vuelven más lúcidos y son capaces de mantener conversaciones inteligentes. Es como si volviesen a recuperar sus facultades de nuevo, y eso ocurre poco antes de morir. Es algo muy interesante que ha sido observado recientemente. Es un campo muy nuevo que habría que completar con más investigaciones. Las 2 de la madrugada, como siempre, Milenio 3, indagando, metiendo el dedo en la llaga, hablando de cosas que creo que son interesantes para el género humano, para esta constante sensación de marejada en torno a la vida, la muerte, la realidad, la existencia, en torno a las grandes preguntas, ¿no?, que a veces hay que volver a hacerse para comprender quiénes somos. Algunos muy al límite, algunos ejemplos muy pocos entre los millones de profesionales que muchos sabemos que viven estas experiencias, pero ¿quién es el guapo que se atreve a contarlo? ¿Quién es el guapo que se atreve a escribirlo, a decirlo, a demandar que esto sea materia de estudio, por lo menos para que el personal médico tenga unos argumentos cuando se encuentre con algo que parece más habitual en las UCIs de todo el mundo? El ejemplo es como el del valiente que se adelanta un paso más allá. ¿Será el ejemplo a seguir o esto se acallará para siempre? ¿Habrá muchos más valientes en diferentes países que hablen con normalidad de esto que pasa, de este umbral? ¿O en la sociedad de hoy hablar de algo que nos suena metafísico, sagrado, trascendente, que va más allá de lo ordinario y de la carne y de las células, no está bien visto? Porque en el fondo lo que se desprende de todo esto es una sensación de trascendencia, de que la conciencia es algo mucho más poderoso, es algo que va mucho más allá del cuerpo. Desde luego, ese mantra que nos han metido a marchamartillo en la cabeza, con títulos de libros y otras cosas, que la mente es el cerebro, pues estas cosas, estas experiencias, estas anécdotas para mucho, parece que lo ponen en tela de juicio, y eso es un debate grandísimo que quizá ahora mismo la sociedad no está dispuesta a mantener. De eso también habla Sartori, pero también, hay que decirlo, a pesar de que el 90%, yo creo que dejarlo claro, porque también habrá personas hoy en los hospitales, personas con pacientes, con familiares, con críos, por desgracia también, muertes absolutamente injustas e incomprensibles, que son oyentes de Milenio 3, podemos decir que la inmensa mayoría de los casos, yo diría que el 95%, ¿por qué no?, nos transmiten paz, nos transmiten luz, nos transmiten una especie de extraña alegría cuando ocurre este trance, ¿no?, que nosotros desde nuestra dimensión no entendemos ni comprendemos. Son muy pocas las experiencias negativas, muy pocas. También hemos querido preguntar por eso, evidentemente. Siempre se ha hablado. Los doctores que en España pues intentaron también rascar un poco, hablaban de un porcentaje muy raro. Alucinaciones, pesadillas en ese momento, demonios que aparecen. Es como si la tabla 2 de las visiones del más allá del Bosco también se hiciese realidad. Es como si el genio flamenco, hace 500 años, hubiera dispuesto en 2 tablas longitudinales las 2 escenas de la vida y la muerte de las ECM, como si hubiese pasado él por las 2, quién sabe. Pero esos demonios que arrastran, en vez de ángeles que elevan, los demonios que arrastran, y seguro que en esto hay mucho más que religión, son elementos y símbolos que están antes de las religiones, que se expresan con diferentes vestimentas y credos, pero en el fondo es la elevación hacia la luz o el hundirse en el fango, también aparecen en las experiencias médicas registradas por Penny Sartori. Habla de que está el shock en las personas que viven estas experiencias donde aparecen extrañas entidades,
que ha habido sucesos de shock postraumático, medicación, no por la enfermedad, sino por el impacto súbito, el terror nocturno, a recordar lo que habían vivido en ese trance. No sabemos por qué azar, no sabemos con qué sentido, la experiencia de ECM, que casi siempre es bondadosa, casi siempre muestra ese jardín, esa luz, se ve transformado en todo lo contrario. Eso es algo que tampoco podemos entender. Muy a menudo, la gente que pasa por este tipo de experiencias tienen mucho miedo a hablar de ellas por varias razones. A veces es por el estigma. No saben por qué ellos han sufrido estas situaciones desagradables, mientras que la mayoría de la gente cuenta experiencias positivas. En ocasiones, el simple hecho de relatar estas vivencias terroríficas puede ser muy traumático, porque es como experimentarlas de nuevo. Entrevisté a una mujer durante mi investigación y cuando comenzó a recordar lo que le había pasado, una experiencia horrible en la que le pareció caer al infierno, prácticamente se derrumbó. Se puso tan mala que no pudimos continuar la entrevista porque el recuerdo de la experiencia causó en ella un efecto de estrés postraumático. Es importante que entendamos todos estos aspectos de las experiencias para que podamos apoyar a los pacientes en el proceso de recuperación de su enfermedad. Sartori nos contaba que para algunos enfermos resulta bastante más difícil recordar este evento después de haber estado inconscientes. Ella nos decía que es como cuando olvidamos un sueño al despertar. Y mientras investiga todavía a día de hoy sobre el fenómeno de las ECM, como te digo, acaba de publicar un libro y lo que ocurre con estos pacientes, ella se ha dado cuenta, como mencionabas, que el concepto de la consciencia humana es algo vital en estas experiencias. Ella dice que es algo que va incluso más allá de que exista vida después de la muerte, de que estas experiencias demuestren algo tan importante como eso. Para ella, la base de todo esto es la consciencia y la forma de cómo la podemos definir. Nuestro cerebro, ella nos contaba, según sus investigaciones, no sería el generador de la conciencia, sino una especie de antena o algo que media entre lo que nos rodea y, bueno, nuestra propia alma, para de alguna manera poder manejar ese concepto tan complejo. Ella nos dice que estamos rodeados de conciencia, ¿no? Y que el alma y la conciencia de alguna manera pueden experimentarse al margen del cuerpo. Y es algo que, bueno, que viene a ser avalado por algunas, como mencionaba, hasta algunas últimas investigaciones, ¿no?, que hemos ido conociendo en los últimos meses y que pivotan también sobre este mismo concepto. Parece que en el futuro va a ser prácticamente la piedra angular sobre la que habrá que debatir y poner sobre la mesa todo este universo de las experiencias cercanas a la muerte. Hace 3 años o 4 años, en el mundo puro del cerebro, ya empieza a haber unos disidentes. Ocurre como con casi todo, ¿no? Hay un libro fundamental de Alba Noe que se llama Fuera de la cabeza. El título es tremendo, Fuera de la cabeza. Y en el fondo se posicionaba en contra de todos aquellos, ¿no?, de todo ese paradigma o dogma o como queramos llamarlo, o asunción de que algo es así por parte de la comunidad mundial, de que la mente está en el cerebro, el alma está en el cerebro, la realidad reside en nuestro propio cerebro como organismo y la genera él. Alba Noe, por ejemplo, hablaba de que empezaba a darse cuenta, por muchos fenómenos, de que el cerebro, como si fuese algo, una antena que conecta con una wifi, pues era capaz de decodificar cosas que estaban ahí fuera, que nuestro yo no estaba exactamente en el cerebro. Y en el fondo no sabemos si todas estas experiencias, se tomen con la tintura que se tomen, no están indicándonos lo mismo, ¿no? La complejidad enorme de lo que algunos llamarán alma, porque en el fondo el alma es la posibilidad, en el aspecto filosófico incluso, de que nuestra esencia no pertenezca a nada de nuestro organismo, ¿no? Y se puede desligar incluso. Y algo tan antiguo, remoto y que hoy parece imposible, resulta que neurofisiólogos de primer nivel como este están poniéndolo sobre la mesa. ¿Qué opináis de lo escuchado en torno a las experiencias de Penny Sartori? Pues la verdad es que vienen a confirmar efectivamente pues el camino abierto por Peter Fenwick, por Raymond Moody y tantos otros, y todos esos científicos, todos esos médicos, todos esos investigadores valientes están tirando abajo ese muro de dogma, porque la palabra era esa, efectivamente, Iker, la palabra era dogma. No hay nada más anticientífico que seguir manteniendo un paradigma, que seguir manteniendo una historia, si hay hechos que te la contradicen. Si hay hechos que la contradicen, intentemos investigar esos hechos, intentemos explicar esos hechos y llegar a un nuevo paradigma. Y yo creo que esos pioneros es en lo que están ahora mismo.
Clara. Yo destacaría de todo lo que se ha escuchado esta noche en torno a este tema. Bueno, me parece todo interesantísimo, y desde luego el tema del debate de si la conciencia es parte o no del cerebro, eso me parece también que es algo digno de seguir investigándose, y creo que las investigaciones van apuntando hacia ese terreno. Pero me voy a quedar con una cosa positiva de todo esto, ¿no? Cuando ha explicado esta enfermera, ¿no?, que se van con una sonrisa. Yo me quedo con eso, Iker, porque... es la gran imagen de esta experiencia, ¿eh? Exacto. Si se van con una sonrisa, es decir, yo creo que en el último momento de nuestra existencia, que es quizá el momento más importante, en el que vemos que todo se acaba, que yo sí creo que hay una gran... aunque parece que no, a veces, sí que hay un cierto conocimiento por parte de la persona de que eso va a acontecer. No creo que se esté para fingimientos. Es decir, si alguien se va con una sonrisa es porque algo dentro o fuera de sí está haciendo que esa persona experimente una sensación de paz y de bienestar muy grande, y yo me quiero quedar con eso. Sí, bueno, de hecho uno de los detalles que se repiten constantemente es el perder el miedo a la muerte después de este tipo de experiencias. Y por aportar un poco más, mi padre, que es médico, él en un pequeño pueblo de Ciudad Real recibió a mediados de los años 80 la visita de un hombre con graves lesiones en todo el cuerpo, que había caído por un balcón y que se estaba recuperando pues tras largos meses, ¿no?, de dura recuperación. Y él me relató, fíjate, es una experiencia tremenda, porque este hombre era albañil, no sabía leer, no había tenido acceso a ningún tipo de material de libros ni de este tipo de informaciones, y le cuenta a mi padre que, bueno, pues en mitad de unas obras, él y un compañero deciden dormir una siesta, y su compañero se queda dormido con un cigarro en la boca. Al cabo de 10 minutos despiertan con un fuerte olor a quemado, a humo, y descubren que se está prendiendo fuego a toda la casa. Lo que hace este hombre, el paciente de mi padre, es intentar coger a su compañero por la ventana, porque él está en el piso de arriba, y lo que le pide es que este hombre desde un tercero se asome a la ventana y él desde el segundo lo va a coger. El hombre salta desde el tercero, consigue cogerlo de las manos y caen al suelo en una caída de varios metros de altura, y quedan tendidos en el suelo clínicamente muertos. Al cabo de unos días, este hombre vuelve en sí, sale del coma, y lo primero que le dice a los médicos les deja sorprendidísimos, porque les dice a que mi compañero ha muerto. Él tiene información de que el compañero, ese al que he intentado salvar, está muerto, y lo que les dice inmediatamente después es que él ha estado con ese hombre en un túnel, en un largo túnel de luz, y que al llegar al final han aparecido unos familiares que habían fallecido tiempo atrás. A su compañero le dejan pasar, y a él le dicen que no ha llegado su hora, que tiene que quedarse un tiempo más. Y yo pude hablar con este hombre, pude entrevistarme con Francisco, y desde luego esa experiencia le cambió la vida. Mi padre, que tuvo que tratar con él durante mucho tiempo, tenía un trauma tremendo, pero sobre todo le decía que él quería morir, que él ya había perdido el miedo a la muerte, y que la sensación que tuvo en aquellos instantes, cuestión de segundos, en ese túnel de luz, eran irrepetibles, como una felicidad máxima a la que nunca antes había tenido acceso. Él se vio en el túnel dibujado por el Bosco, para llamarlo de alguna forma, en ese túnel de luz prodigiosa, junto a otro, sí, al mismo tiempo. Fue una experiencia sorprendente, porque son dos personas, y el hecho de que a él le dejen pasar, él inmediatamente lo interpreta como que ese compañero suyo, amigo casi de toda la vida, ha fallecido. Y sobre todo Iker afronta la noticia no con pena, no con tristeza, no con pesar como haríamos cualquiera, sino con absoluta envidia. Vaya historia, y por otro lado, sorprendente la regeneración. ¿Cómo es posible? Pacientes con alto grado de Alzheimer, enfermera que está con ellos en la UCI, trabajando con médicos como Fenwick. Claro, cuando hay un deterioro de un sistema nervioso a ese nivel, ¿cómo es posible esa lucidez? Bueno, claro, siempre se ha dicho, ¿no? Que la lucidez de 24 horas normalmente antes de morir, claro, pero con Alzheimer, es cuando, ¿no?, tienen... Claro, con Alzheimer se notará mucho más, pero realmente cuando parece que los pacientes se van poniendo mejor, muchos médicos saben que está próximo el final.
Y cuando ven a familiares que vienen a buscarlos a las habitaciones, que cuando esos enfermos se quedan mirando a una esquina, o llaman a su madre, o llaman a su padre, o entablan una conversación como si estuvieran en otro sitio ya, como si los que hay alrededor suyo no existieran, y tuvieran una conversación completamente normal con esa persona que en vida han conocido. Eso yo misma lo he podido vivir con familiares que pocos días y horas antes de morirse estaban entablando una conversación con su madre o con su esposa, en el caso de mi abuelo. Y es verdad que parece que están allí, que han venido a visitarles y que están esperando que les acompañen. No es un estado, incluso cuando vuelven a esos estados de lucidez, te preguntan, te dicen, ¿pero por qué se ha ido ya tu abuela, Carmen? ¿Por qué no sigue aquí ya con nosotros? Él ha estado manteniendo, él ha estado viéndola, ha estado incluso recordando cosas junto a esa persona que parece que viene a buscarle. Y es curioso lo que decía Clara, nacemos normalmente llorando y morimos riendo. Con el tema del Alzheimer, además, es muy interesante porque tenemos que tener en cuenta que el Alzheimer es una enfermedad del cerebro, no de la mente, no de la consciencia. Este tipo de experiencias, las ECM, ya se han demostrado que no tienen nada que ver con el cerebro. El doctor Samparnia, discípulo de Peter Fenwick, consiguió hacer encefalogramas de personas que estaban teniendo una ECM, de personas que estaban en una situación de muerte clínica, y dictaminó que en el transcurso de ese tiempo no había habido actividad cerebral alguna, el cerebro estaba completamente muerto. Y sin embargo esa persona, cuando despertaba, cuando era resucitada de alguna manera, tenía recuerdos perfectos de las conversaciones que habían tenido lugar a su alrededor, tenía recuerdos de la sala, de la gente que había, de las maniobras que le aplicaron. Para registrar esos recuerdos tendría que haber habido algún tipo de actividad cerebral que tendría que haber sido registrada por el aparato. ¿Y si en esos momentos finales en los que se desliga el cerebro de la mente, es esa mente que empieza a liberarse la que se manifiesta ya libre de la enfermedad? Ahondando en esto que comenta Santi, no solo ya tener conocimiento de conversaciones o de situaciones que se han producido durante esa especie de inactividad cerebral, sino de cosas que realmente no deberían de saber porque no han sucedido en su presencia ni en esa habitación. Recuerdo un caso ahora que me viene a la memoria, recogido por el doctor Moody en esos trabajos que hizo de vida después de la vida, en el que una persona que había experimentado una ECM era capaz de comentar a los médicos una vez que había despertado que había un zapato en una especie de marco de la ventana del hospital donde estaba, y obviamente esa persona no podía conocer ese dato. Todo esto quedará marginalizado como siempre. Hablamos de Peter Fenwick, Sam Parmia, en este caso Penny Sartori, el doctor Gaona, que es un ejemplo de persona que desde fuera, desde el escepticismo, se pone a catalogar casos. Llegan a 4.000 y 5.000 casos. Con el profesor en un principio en ese estudio Betés de Toro, hablamos de catedráticos de medicina. Y antes en Sevilla también. El doctor Enrique Vila. El doctor Enrique Vila, que contaba un caso parecido al como que uno de los Clara, pioneros, ¿no? Exactamente, como una persona interesada al que además los médicos le contaban sus experiencias con pacientes que les contaban que habían tenido esas ECMs. Y él nos contaba en una comida que tuvimos en Sevilla cómo uno de sus pacientes, una mujer en este caso, la estaban operando al borde de la muerte. Había tenido un accidente. Su hijo estaba yendo cuando le avisaron al hospital. Ella, cuando se despierta, lo primero que hace es preguntar cómo está mi hijo porque ha tenido un accidente de moto. Ella no sabía nada, en ese momento estaba en esa experiencia cercana a la muerte y al parecer estaba viendo cómo al avisar a su hijo, este iba con tanta prisa en una moto que había tenido un terrible accidente, del que bueno, luego no fueron tan graves las secuelas, pero ella había visto cómo su hijo se estrellaba contra un coche. Podríamos concluir, Diego, compañero, con una cosa que es muy importante para que veamos el método, ¿no? Porque yo veo clarísimamente la persona que trabaja en silencio y, como yo decía, hay un grupo de iniciados que han iniciado cierta revolución. Ahora, ¿les dejarán ir más allá? Penny Sartori suena un poco ingenuo, ¿no? O de alma cándida. Ha pedido
que en la medicina británica se incluye el estudio e información sobre las ECM. Me parece del todo lógico, porque es un fenómeno real que existe, sea cual sea su naturaleza. ¿Le harán caso? Seguramente no. La revolución es muy lenta siempre. Hay un puñado de personas, como el doctor Enrique Vila, pionero en estos asuntos y gran amigo nuestro, mientras vivió, ahora está en el otro lado, y seguramente muy sonriente, claro que sí. Pero el asunto es, hay informaciones muy interesantes que van calando poco a poco, pero ¿cuánto tiempo para que lleguen al común de los mortales? ¿Cuánto tiempo para que la verdad instaurada sea, bueno, esas son alucinaciones? Todo el mundo como yo, que no sabe de la mente humana, siempre piensa que en la alucinación cabe todo, y entonces todo lo que no entendemos es entendible, comprensible y nada misterioso si lo metemos en el cajón de este está alucinando, cuando no es tan sencillo. Pero si queréis cerramos el tema, que es apasionante, y Diego, te agradecemos la novedad con una cosa que es muy importante y que hace la fotografía de esta enfermera. Es que me la estoy imaginando a pie de cama. Es muy diferente, ¿eh?, el catedrático y el profesor, que a pie de cama en la UCI 20 años. Pues Diego, es que ella tuvo en cuenta muy especialmente efectos de sustancias, niveles bajos de oxígeno, y ella, como si fuera una hormiguita anotando, lo que hizo fue especialmente cerciorarse de que no se producían alucinaciones por elementos exógenos. Es decir, tomó el pulso a las ECM una a una, que eso es lo difícil, ¿verdad, Diego? Sí, efectivamente, para descartar cualquier posible, digamos, interferencia en estas experiencias de los fármacos que se les administraban a los pacientes, ella monitorizó y tuvo muy en cuenta el efecto que tenían en ellos pues las endorfinas, los niveles anormales de gases, los bajos niveles de oxígeno, todo al milímetro, para descartar, como te digo, cualquier posible confusión. Ella midió todos estos factores, los tomó en cuenta cuando llevó a cabo el análisis de los informes de los pacientes, y su conclusión, Iker, es que es muy de sentido común si lo pensamos. Ella dice que todas estas experiencias, como decías, el 95% de ellas, es muy poco probable que estén causadas por los fármacos, porque, según su experiencia, esos fármacos lo que les ocasionan a los pacientes es una especie de ansiedad, y eso precisamente es todo lo contrario a lo que suelen sentir estos pacientes, a los que les inunda pues una especie de paz o de tranquilidad absoluta cuando se enfrentan a uno de estos episodios. Y qué interesante, ¿no?, esa reflexión a flor de piel, de alguna forma, con el sentido de lo que decían los altavoces. En ese momento trascendental parece que lo que aflora es la información importante, y lo que se vislumbra al otro lado no parece tenebroso, no parece oscuro, parece otro estado de la conciencia que realmente despide esa luminiscencia importante, ¿no? Compañero, gracias. Un placer, Iker. Y nos marchamos directamente a un cementerio. Vamos a hacerlo con esta película, con esta maravillosa película, con este momentazo tremendo. Caballeros, debemos profanar la tumba de la pobre Lucy. Su muerte ya fue bastante horrible. Si la señorita Lucy está muerta, no se le puede hacer ningún daño. Pero si no está muerta, ¿eh? ¿Qué está diciendo? ¿Que ha sido enterrada viva? No. Solo digo que está no muerta. No muerta. Esto es una locura. Caballeros, ¿preparados? 1, 2 y 3. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué ha hecho con ella? Ella vive más allá de la gracia de Dios, una vagabunda en la oscuridad exterior. Ella es vampira, Nosferatu. Esas criaturas no mueren como la abeja tras el primer aguijonazo, sino que se fortalecen y se vuelven inmortales una vez infectadas por otro Nosferatu. Esto nos lleva a la Europa central, evidentemente. Las últimas informaciones en torno a la supuesta presencia de un vampiro, vamos a decirlo así, en el cementerio de Highgate, en el norte de Londres,
un cementerio que está considerado de bien de interés turístico y de bien cultural en Reino Unido, porque es un cementerio maravilloso que se inauguró en 1839, lo cual pues hay gente enterrada muy importante, entre otros, por ejemplo, está Karl Marx, hay parte de la familia de Charles Dickens, numerosos poetas y muchos escritores. Es decir, es un cementerio además de una influencia de estilo neogótico victoriano con influencias egipcias, precisamente por toda la época de los descubrimientos que se estaban realizando en aquel entonces. Y las últimas informaciones datan de 2006. Todavía se habla de la supuesta presencia de un ser extraño que, bueno, pues la verdad es que levantó muchísima polvareda, sobre todo en la década de los 70, que es cuando esta historia salta a los medios de comunicación, a causa de un personaje al que tuve la oportunidad de entrevistar, y quizá en exclusiva para este país, porque él no había hablado antes con medios españoles para contar un poco lo que le había pasado, llamado David Farran. Y David, por increíble que nos parezca, y en fin, hemos escuchado esa escena de la profanación de la tumba de Lucy por parte de los cazavampiros que quieren dar muerte al vampiro, al no muerto. Él también tuvo su particular caza del vampiro, quizá más psicodélica. Hay que situarnos en la época, ¿no? Porque hay una cosa importante, claro, porque a mí eso me ha dejado frío, ¿no? Porque hablamos de vampiros, de acuerdo, hablamos de Londres, bueno, pero tú me has contado algo así a vuela pluma, que es como algunos testigos describieron la figura, aunque sea en un esbozo, porque cuando tú me lo has contado, dentro de un cementerio umbrío en la noche, la descripción que ha hecho Clara, y de repente he catapultado el pensamiento hacia arquetipos inamovibles que siguen ahí, ¿no? Que uno ve vampiro y se imagina a Drácula. Pero lo que se veía, o lo que algunos veían, tampoco era eso, era mucho más misterioso, ¿no? Sí, había diferentes testimonios en torno al vampiro y se veían cosas diferentes, ¿no? Pero una de las cosas que se veían, que yo creo que es a eso a lo que te refieres, lo que te ha llamado la atención, es el famoso hombre del sombrero. Que me lo he imaginado verja adentro del cementerio, observando hierático, precisamente con ese gesto rotundo y una mirada profunda, y ese hombre elegantemente vestido que aparece en las pesadillas y misterios pues de media humanidad en los últimos 30 años, ¿no? Sí, y es que, bueno, ese arquetipo se aproxima más al espectro, ¿no?, que al vampiro. Y esto es un poco lo que me decía David. Me decía, a mí se me ha catalogado de cazavampiros, pero yo no me considero un cazavampiros. Él lo que piensa que habita en ese cementerio presuntamente sería una entidad de origen maligno, más bien espectral, no tanto vampírico. Lo que pasa es que si nos situamos un poco en la época nos damos cuenta de por qué se le metió esta fama de cazavampiro, ¿no? Y es que a finales del año 69, estamos hablando ya en tiempos un poco más remotos, una época muy particular en la que estaban toda la psicodelia, empezaba a hacer furor, y un poco las orgías, etcétera. Él había recogido testimonios, diferentes testimonios de personas que afirmaban haber visto un ser de una sombra, especie oscura y alta, con ojos rojos, y que desaparecía, ¿no? Pero dentro del cementerio. Estamos hablando de un cementerio enorme, con casi 15 hectáreas de extensión, con bosques, con bóvedas y criptas mortuorias de mucho tipo, y con lugares y recovecos bastante desconocidos, ¿no?, algunos de ellos, ¿no? Y pues él, habiendo recogido estos testimonios, decidió un día ir él mismo a comprobarlo, y fue de noche. Claro, de noche eso está cerrado. ¿Qué hizo? Escalar la puerta y saltar. Y cuando estaba escalando la puerta, él mismo vio esa figura, o eso dice, vio esa figura de ojos rojos, una sombra bastante grande, casi de 2 metros, que le estaba mirando fijamente. Él se asustó, pero como estaba un poco metido en estos asuntos, porque por aquel tiempo él había fundado 2 años antes la British Psychic and Occult Society, y posteriormente formaría la Highgate Vampire Society,
investigaba todos esos asuntos con un grupo de amigos, y entonces hizo una especie de conjuro mental, es decir, unas palabras protectoras, y aquella figura desapareció. Y de ahí él pensó que eso tenía que ser una entidad de tipo maligno en ese cementerio, porque se había construido el cementerio en base a unas tierras quizás más antiguas, y que a veces ese tipo de entidades, o eso es lo que él piensa, se apoderan de determinadas casas, de determinados lugares, ¿no? Un embrujamiento, pero en el cementerio. Entonces, bueno, él quería un poco contactar con esta entidad para saber por qué estaba ahí, intentar que se fuera, y decidió volver otra noche. Y en ese regreso, imagínate la situación, Iker. O sea, este hombre, acompañado de 5 personas más de la sociedad esta que hemos mencionado, junto con una medium, se internan por la noche en el cementerio y empiezan a hacer un ritual para contactar con esa entidad. Y en ese momento aparece la policía. Salen todos corriendo, pero a David Farrand lo detienen, no puede escapar. Cuando estaba justo deslizándose por un muro, le trincan, le llevan a la comisaría y pues lo acusan de estar en un recinto vallado de manera ilícita. Y que tuvo una gran repercusión, salió en todos los medios del Reino Unido. En efecto, y eso que en esa ocasión tuvo suerte, porque fue conducido, como decimos, ante el juez, un magistrado que además se llamaba Christopher Lea, escrito así, Lea, pero claro, ya se le creó una fama de cazavampiro tremenda, ¿no? Entonces, a partir de entonces él seguía empeñado en... Él estaba convencido de que en el cementerio de Londres pasaba algo. Van pasando los años y él continúa con sus investigaciones, enloquecido con esa historia. Sí, él estaba obsesionado, y hasta... Claro, si lo vio realmente... Claro, él dice que lo vio. Entonces, en ese momento aparece en escena otro personaje oportunista que quiere aprovecharse de toda la historia de Farrand, y es un personaje que se hace llamar a sí mismo reverendo, pero no lo es, que se llama St. Manchester, y que además dice ser descendiente de Lord Byron y haber dado muerte a 30 vampiros. O sea, un personaje de estos totalmente televisivo, carnaza un poco de el amarillismo, ¿no? Y él lo que dice es que al realizar una serie de rituales satánicos, porque él sí piensa que hay un vampiro, ¿no? El vampiro ha despertado y ahora está ahí. Pero él puede darle de caza y puede matarlo. Y entonces, sin más, convoca una especie de cacería que se realiza en marzo de 1970, a la que se les va de las manos y acuden ahí un montón de personas, pero imaginen, como cientos de personas que la policía no puede frenar y que se introducen en el cementerio. Curiosamente, a él no le detienen, no le ocurre nada, no pasa como a este hombre, a Farrand, y se establece ya una fuerte rivalidad entre ambos, ¿no? Es un duelo de Van Helsings en pleno siglo XX. En pleno siglo XX. Y recordamos que en el 2006 seguía habiendo noticias de estas cazas del vampiro de este cementerio. Claro, e incluso en un momento determinado de la historia, Manchester afirma haber matado al vampiro de Highgate, pero Farrand no lo cree y él quiere volver al cementerio y lo hace en 1974 con unas funestas consecuencias para él, ¿no? Porque en este caso él va, lo que pasa es que se extiende un poco la convocatoria. Imaginaros lo que el eco que esto tiene, que se presenta más de un centenar de supuestos cazavampiros que quieren ayudarle y irrumpen en el cementerio, causando una serie de daños y de destrozos de todo tipo. El jurado que tuvo que llevar este caso debió escuchar cómo habían varias jóvenes bailado desnudas sobre la tumba de los muertos y cómo habían clavado estacas de hierro y de madera a una serie de cuerpos a los que previamente habían mutilado y sacado de las tumbas. Un arquitecto que había aparcado su coche junto a la verja del cementerio, al volver se encontró con un cuerpo sin cabeza apoyado sobre el volante. O sea, todo un paroxismo, una locura
vangelsiniana, podemos decir, que se estableció esa noche. El caso es que aquí el detenido fue otra vez David Farran, que parece que le perseguía la negra, y a consecuencia de todos estos hechos fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por diferentes delitos, que ahora si quieres podemos detallar, aunque él lo cuenta de manera muy diferente, ¿no? La historia del cazavampiros de Londres, del que tanto habíamos oído hablar, y lo interesante es que pasa el tiempo y tú logras hablar con él. Sí, él me dice que que nada de esto es cierto, es decir, que sí que es verdad que se produce una serie de hechos, que la gente se descontrola, que en fin, que no esperaba que hubiera toda esa gente allí, pero que él no había hecho nada, que él tuvo la mala suerte de que se le acusó primero de 5 delitos, pero se fueron descartando algunos y al final fueron 2 delitos por los cuales se les condenó, ¿no? Uno de ellos era profanación y fue porque encontraron, no pudieron demostrar que él había profanado, que él había sido directamente el que había profanado esas tumbas, pero sí que encontraron en su casa unas fotografías que le había realizado un tiempo antes un periodista para un reportaje en una revista y que precisamente hablaba de profanaciones, de vampiros y demás, y se las había realizado junto a unas tumbas que estaban ya destrozadas, y eso lo encontró la policía en su casa, o esto es lo que él dice, y con estas pruebas, con esta foto, fue uno de los motivos que se le condenó. Y otra fotografía que él mismo había realizado dentro de uno de los panteones del cementerio, en el que había encontrado una serie de pentagramas invertidos, velas negras rodeando, es decir, alguien había realizado allí lo que él dice que cree que era un ritual satánico, sacó unas fotografías para tener esa parte documentada y también la policía las halló. Y eso también fue en prueba para condenarle. Y otra de las cosas, y esto es más curioso, y esto reconoció que sí que lo había hecho, fue enviar muñecos de vudú a la policía con agujas clavadas. Que muchas personas pensaron y se publicó que se había muerto además, o que no existía, o que era un mito, y este hombre sigue manteniendo, cuando tú lo localizas, que vio lo que vio. Y que por eso seguía su investigación. Él está convencido de lo que vio y, de hecho, como decimos, en 2005 y 2006 todavía hay testimonios de personas que afirman haber visto algo muy parecido a lo 40 años después de esta oleada vampírica o de miedo que nos retrotrae a historias de Europa del Este. Sí. La gente enloquecida en otra época, es verdad, con la psicodelia de fondo, pero vamos a cazar a un vampiro y a profanar a los muertos. Y este hombre, que era el protagonista de esta historia, te manifiesta a ti que realmente vio esa figura, 40 años después, que vio esa figura, que existía realmente y que nunca ha descifrado el enigma al final del espectro, entidad o lo que sea que está en ese célebre camposanto londinense. Pues sí, él sigue manteniendo esta historia, esta versión. Hay que decir que para la gente que, por ejemplo, nuestros oyentes que les interese este tema y les interese y les guste el cine, todo este asunto de verdad que dio muchísimo que hablar en su momento. Hasta la BBC, que antes mencionaba Santi, se hizo eco de toda esta historia y se generó que se inspirase en todo ello dio origen a la inspiración parcial, al menos, de una película que es Drácula 73, que también es de la Hammer y que también, curiosamente, acabó siendo protagonizada por Christopher Lee y por Peter Cushing. Para terminar, Clara, con un titular, ¿tú crees que este hombre decía la verdad? En mitad de toda esta vorágine, ¿era la típica persona que había visto de verdad esa sombra y le había marcado su vida? Bueno, yo no lo sé, claro, yo a este hombre he leído mucho sobre él, he visto muchas fotografías sobre cosas que ha divulgado y claro, por una parte me resulta muy difícil de darle una cierta seriedad, pero por otra parte me parece que la entrevista que mantuve sí que hablaba de cosas que algunas tenían bastante sentido. Yo en principio no creo que cuando alguien, pues imagínate que él hubiera visto algo, ¿no? O simplemente que no lo hubiera visto, da igual, si en esa primera visita no hubiera visto nada, tiene poco sentido regresar después jugándose el tipo, teniendo la suerte de que además se le absuelva en la primera ocasión y que una segunda vez todavía se atreva a emprender esta especie de caza, ¿no? Aunque ya te digo que él nunca creyó en el vampiro como un ser físico, con colmillos, que chupa la sangre, sino como entidad maligna. Una historia, una página bizarrísima del archivo enorme de Clara Tahoces, la investigación, la entrevista, no con el vampiro, como decía la película, sería entrevista con el cazavampiros.